Estaré siempre contigo, aunque a veces duela, aunque tenga ganas de olvidarte y no pueda, o aunque me pese por ello, si en algún instante lo pienso. A veces cuando me quedo solo me desconcierto, me pierdo y no sigo mis instintos como tantas veces lo hago contigo, cuando las sábanas nos tapan de nuevo. No suelo preocuparme por el futuro porque tú, mi presente, me lo das todo. Me apasiona tu independencia y tu locura, tu mirar al frente y saber lo que quieres, tu superación y tu coraje, tu lucha y tu mirar hacia adelante. Me gustas entera y bien lo sabes. No aspiro a que me conozcas más, pues creo que me conoces del todo. Me conoces cuando me río, cuando lloro o me desespero, cuando cierro cobardemente los ojos y allí estás tú para quererme. Hay pequeñas cosas que me pierden, cuando tiras la ropa al suelo, cuando insinúas bajar la basura y no lo haces, cuando te abrazas a otro y me miras para darme celos, sabiendo que aquello me duele de veras. También me aterra cuando cierra la puerta sin un beso, sin una caricia, sin un hasta luego. Pero sabes, siempre estaré contigo aunque el viento no silbe mañana, aunque los años nos marquen arrugas en la cara, aunque mis besos no sepan a beso y sepan a labios de otros momentos. Te quiero hasta dejarme el aliento en el cuello y por eso hay veces que pago el doble por ello. Te quiero por estar siempre abrazado a tu cuerpo, sintiendo tu respiración junto a la mía, añadiendo años al calendario, continuando el camino de hace tanto tiempo. Pero no me importa pagar más por tus besos, no me importa. Bien sabes bien que no me importa. Buenas tardes, queridos compañeros de Literatura Visión, amigos, los que siguen este programa, los que piden este programa, a todos ustedes, para todos ustedes, mi saludo especial y mi cariño al presentar este programa. Como todos los lunes, Literatura Visión tiene este público tan selecto que es increíble e importante poder llegar a todos en esta forma en que lo hacemos, porque traemos un trabajo casi todos los lunes lleno de cultura, de conocimientos y de grandes personas que vienen con nosotros a acompañarnos en este recorrido. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro querido poeta, el señor Jorge Luis Labat, español y perteneciente a la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, y que cada vez que tiene su oportunidad con mucho cariño nos envía algunos poemas. En esta ocasión hemos recibido uno de sus poemas más lindos y con esto hemos abierto el programa en el día de hoy. Estaré siempre contigo. Magnífico poema. Lo felicito, mi querido Jorge Luis. Muchísimas felicidades. Es usted un gran poeta. Y bueno, antes de dar curso al programa, quisiéramos decirles que el viernes pasado fue el cumpleaños de nuestra querida Aurea Sosa, que estuvo de felicitaciones y de grandes regalitos que le hicieron, grandes comentarios, cosas muy lindas que nuestros amigos de la academia le han enviado, notas y saludos. Bueno, Aurea, muchas felicidades en tu día, aunque un poco tarde ya, pero eres parte de nuestro grupo y bueno, las felicitaciones por tu día. Bien, vamos a comenzar entonces la lectura del día de hoy
y traemos nada más y nada menos que a nuestro Juan Zorrilla de San Martín. Es o fue un escritor uruguayo al que se considera máximo representante de la poesía romántica uruguaya. Sus primeros estudios los realizó con los jesuitas de Santa Fe y con los padres bayoneses de la ciudad natal entre los años 1865 y 1873. Continuó en Chile su formación universitaria aquí en 1877 y se licenció en Leyes, Ciencias Políticas y al año siguiente se trasladó a Montevideo para ocupar el cargo de juez. En 1880 consiguió una cátedra de literatura en la universidad de la que, sin embargo, sería destituido. Su obra, iniciada entre los años 74 y 77 con la publicación de algunos versos y leyendas en la revista Estrella de Chile y con su primer libro poético Notas de un himno en 1877. Tiene un hito en el extenso poema titulado Tabaré. Este es el poema importante cuya composición le llevó casi 10 años. En Tabaré se advierte intenso lirismo y un tono elegíaco. Recrea en la figura de su protagonista, el mestizo Tabaré, hijo de un cacique charrúa y de la cautiva española Magdalena. Los rasgos predominantes del héroe romántico son los que la sociedad, el sentimentalismo, la desdicha, la nobleza, son los más característicos en todos sus poemas. La influencia de Gustavo Adolfo Bécquer se deja sentir en la versificación del poema. Después de Tabaré, la producción literaria de Zorrilla se resumiría en la prosa. ¿Pero qué cosa es Tabaré? Porque cuando se habla Tabaré, bueno, es un poema, pero ¿qué cosa y qué importancia tiene Tabaré? Es un poema épico que está considerado como la epopeya nacional del territorio uruguayo. Se trata del antagonismo entre dos mundos diferentes, el del cherrúa y el del español. De este enfrentamiento no surge a través de la obra una síntesis o una unión armónica entre ambas razas, sino que una de ellas, la indígena, cae vencida y muere. Esta obra, que comenzó a ser escrita en 1879 y apareció por primera vez en 1888, posee más de 4.700 versos divididos en 10 cantos. Al abordar en ella la historia de los charrúas y revelar algunas experiencias personales, el autor demuestra a través de Tabaré que es posible dar a conocer con pasión y un gran lirismo los sentimientos más ocultos del ser humano, así como también las particularidades del género indigenista. Este destacado trabajo, que por sus características y la trascendencia adquirida a nivel mundial es valorada como una joya del mundo de las letras, narra el idilio amoroso surgido entre un indio de ojos azules bautizado como Tabaré y una española de nombre Bianca. A fines del siglo XVI, cuando las tierras que hoy forman parte de la superficie uruguaya eran escenario de un fuerte enfrentamiento entre castellanos y charrúas, aquellos que admiren o quieran conocer un texto inspirado en la historia uruguaya, no duden en conocer el contenido de este poema sobre Juan Zorrilla de San Martín. Ahora, para ustedes, traigo el capítulo 2 del poema Tabaré. Así, corre video. Tabaré, capítulo 2.
de Juan Zorrilla de San Martín. Vosotros, los que amáis los imposibles, los que vivís la vida de la idea, los que sabéis de ignotas muchedumbres que los espacios infinitos pueblan, y de esos seres que entran en las almas y mensajes oscuros les revelan, desabrochan las flores en el campo y encienden en el cielo las estrellas. Los que escucháis quejidos y palabras en el triste rumor de la hoja seca, y algo más que la idea del invierno próximo y frío a vuestra mente llega. Al mirar que los vientos otoñales los árboles desnudan y los dejan ateridos, inmóviles, deformes, como esqueletos de hermosuras muertas. Seguidme hasta saber de esas historias que el mar y el cielo y el dolor nos cuentan, que narran el ombú de nuestras lomas, el verde canelón de las riberas, la palma centenaria, el camalote, el ñandubay, los talas y las ceibas. La historia de la sangre de un desierto, la triste historia de una raza muerta. Y vosotros, aún más, bardos amigos, trovadores galanos de mi tierra, vírgenes de mi patria y de mi raza, que templáis el laúd de los poetas, seguidme juntos a escuchar las notas de una elegía que en la patria nuestra el bosque entona cuando queda solo y todo duerme entre sus ramas quietas. Crecen laureles, hijos de la noche, que esperan liras para asirse a ellas, allá en la oscuridad en que aún palpita el grito del desierto y de la selva. Desde La Rioja, Argentina, Ana Ulesla. Le dejo en compañía de nuestra querida Aurea Sosa. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Literatura Visión. Hoy les traigo a Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz, conocida como China Zorrilla. Fue una actriz, comediante y directora uruguaya que desarrolló una carrera internacional, en especial desde Argentina, donde se estableció en 1971. Nació en Montevideo en el seno de una familia tradicional uruguaya. Es hija de la argentina Guma Muñoz del Campo y del escultor José Luis Zorrilla de San Martín, autor de obras escultóricas como el obelisco a los constituyentes del 1830, la fuente de los atletas y el monumento al gaucho en Montevideo, así como los monumentos a Julio Argentino Roca y a José Gervasio de Artigas en Buenos Aires. Una de las personalidades artísticas más populares del Río de la Plata y gran dame del teatro rioplatense. Fue actriz y directora teatral premiada en cine, radio y televisión. Con larga trayectoria en ambas márgenes del Plata, además de guionista, productora, traductora y adaptadora. Su abuelo paterno fue el poeta Juan Zorrilla de San Martín, amor de la epopeya de Artigas, la leyenda patria y Tabaré, poema épico más importante de toda su obra literaria y del que hablamos antes. La segunda de 5 hermanas, la mayor fue Guma Zorrilla, destacada vestuarista teatral. Concepción China Zorrilla está emparentada por vía materna
con José Gervasio Artigas, principal prócer del Uruguay, y con el poeta argentino Estanislao del Campo, autor del laureado Fausto Criollo. El origen de su nombre artístico fue declarado por ella misma en Montevideo. Era frecuente apodar a las mujeres, cuyo nombre de pila es Concepción, autodenominándose China. En noviembre del 2008 le fue otorgado el gobierno de Francia la condecoración de la Legión de Honor en el grado de caballero, Chevalier. En el año 2000, por el gobierno chileno, la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral. Y en el 2011, el gobierno uruguayo la homenajeó con un sello de correo. En la década de los 60, 1960, fue regisseur en la compañía del Sodre de Montevideo. Allí dirigió las óperas de la Bohème de Giacomo Puccini, Un ballo in Marchera de Giuseppe Verdi. En 1975, Zorrilla dirigió El Barbero de Sevilla de Rossini en el Viejo Teatro Argentino de La Plata, en Argentina. En 1995, en el Teatro Colón de Buenos Aires, China Zorrilla revivió el papel de recitante que Igor Stravinsky escribió para Ida Rubinstein y que Victoria Ocampo estrenó en el año 1936 en el teatro, dirigida por el propio Stravinsky, la ópera ballet Perséfone, sobre textos de André Gide. Participó en Sari y los otros, con la pianista Marcela Rogeri y el actor Jean-Pierre Noher, recitando conocidas poesías de Jorge Luis Borges. Tradujo y escribió las canciones para varias comedias musicales, entre ellas Sugar y La Mujer del Año, con Susana Jiménez y Ricardo Darín. En el año 2010 fue la voz narradora del disco conceptual Otra Vida, del compositor inglés Clive Nolan. En el año 2008, la actriz sufrió una insuficiencia respiratoria y debió ser internada para su estabilización. Se retiró del escenario y la vida pública en el año 2012 al cumplir 90 años de edad. El domingo 14 de septiembre del año 2014 fue internada por neumonía, falleciendo posteriormente el 17 de septiembre de ese mismo año a los 92 años. El gobierno uruguayo decretó duelo nacional. Sus restos fueron velados en Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Montevideo y el cortejo fúnebre pasó frente al Teatro Solís. El sepelio tuvo lugar en el Panteón de la familia Zorrilla de San Martín del Cementerio Central de Montevideo. Entre los honores recibidos están la Orden de Mayo del gobierno argentino. En el año 2000, Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral del gobierno chileno. Ciudadana Ilustre de Mar de la Plata. 2010, Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación Argentina. Y en 2011, el sello postal honorífico del Uruguay. Ahora vamos a conocer a China Zorrilla y su poema Milonga. Y después, nuestra compañera María Josefa continuará con su relato. Y ahora con ustedes, China Zorrilla. Corre video. La anécdota fue que yo estaba en Montevideo hace 1000 años. Y antes de venirme a vivir acá, y me entero que estaba Borges. Y en Montevideo se sabe cuáles son los lugares donde, si está Borges, donde lo llevaron, ¿no? Que estaba como establecido, iba al golf.
que era ahí en plena ciudad, que en general los golf quedan lejos de la ciudad. Eso daba la vuelta por la calle principal del centro y tengo que estar jugando y tirándolo con la... Y entonces estaba en el golf con un grupo de muchachos jóvenes que lo habían invitado, críticos de teatro, de literatura, todo eso. Y yo fui de colada. Y además los uruguayos nos metemos en cualquier lado porque somos todos amigos de todos, todos sabemos dónde vivimos y tal. Y yo entré al golf. Y me acerco a la mesa y estaba Borges y los muchachos. Y le dije, Borges, yo no estoy invitada a esta fiesta, pero yo supe que estaba usted y no pude resistir la tentación. Y lo vengo a saludar. Entonces me siento ahí al lado de él. Y entonces los muchachos empiezan a hacerme los elogios, un poco de cumplimiento. Es una actriz del elenco oficial de acá, de la Comedia Nacional. Se llama China Zorrilla. Es nieta del poeta, de Juan Zorrilla de San Martín. Y ante el estupor de todos, Borges se pone a recitar Tabaré de memoria. Yo no podía creer eso, era como si le hubiera aplaudido a una multitud. Y el estupor y el asombro de los críticos, que han estudiado Tabaré en el colegio, pero que piensan, como mucha gente joven, que ese viejo poeta ya no existe más. Y Borges se lo recita de memoria, diciéndole, chicos, vuelvan a los libros y repasan estas... Fue una cosa, fue el aplauso más grande que le di a mi abuelo en su vida, ¿no? Y yo fui la única testigo. Era para que yo lo disfrutara. Bueno, de todas las cosas de Jorge Luis Borges que se pensaron en leer hoy acá, a alguien le pareció muy oportuno y lo felicito, una milonga que se llama Milonga para los Orientales. Todavía hoy, yo que vivo en Argentina hace muchos años, hay gente que me llama la oriental. Esta es una de las genialidades que escribió Borges, pero esta se puede leer y aprender y decirla sonriente, porque es casi un juego. Milonga que este porteño dedica a los orientales, agradeciendo memorias de tardes y de ceibales. El sabor del oriental con estas palabras pinto. Es el sabor de lo que es igual y un poco distinto. Milonga de tantas cosas que se van quedando lejos. La quinta con mirador y el zócalo de azulejos. Milonga de los troperos que hartos de tierra y camino pitaban tabaco negro en el paso del molino. Milonga del olvidado que muere y que no se queja. Milonga de la garganta tajeada de oreja a oreja. Milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras. Por algo tiene los mismos colores, las dos banderas. Buenas tardes, queridos amigos. Recibo los micrófonos de nuestras compañeras para tener el placer de traerles en este día de hoy la parte que a mí corresponde del programa. Todos los artistas se pueden poner un poco pesados con algunos temas. Insisten e insisten. Son obsesiones que los subyugan y no les abandonan. El arte surge en soledad y cuando estamos solos, unos enfrentando a nuestros destinos y obsesiones, insistir es un tema que también ayuda a configurar un estado, un estilo, y en literatura es casi imprescindible para generar una literatura propia. Los límites son el tiempo como principios y final. Borges, que es el autor que tratamos en el día de hoy, tenía una voz única y en su poesía abundaba el desarrollo de una de sus obsesiones,
el tiempo. El poema Límites pertenece a El Hacedor en 1960, uno de los libros más populares del bonaerense. Y los límites no son otra cosa que el tiempo como dimensión humana, el tiempo como principio y final. No obstante, a diferencia de otros poemas, Límites deja una sensación de tristeza, casi de angustia, una vez que nos dedicamos fuera de él tras leer el último verso, porque aquí no hay lugar a reflexiones sobre el carácter del tiempo, sobre la enfermedad, sobre la eternidad del instante. Aquí Borges expone los límites que tenemos como seres finitos. ¿Quién es Jorge Luis Borges? Ensayistas y poetas argentinos lo consideran como un gran poeta. Su familia, de posición acomodada, lo mandó a estudiar a Ginebra, después de realizar sus primeros estudios en la capital porteña. Su niñez transcurrió en el suburbio de Palermo, escenario de muchas de sus obras, donde asistió a la escuela y donde también, bajo el constante estímulo y ejemplo de su padre, un hombre de amplísima cultura, profesor de una escuela inglesa, empezaron sus lecturas. Mark Twain, Bret Harte, Hawthorne, Jack London, Edgar Allan Poe, Cervantes y Wells son las primeras que lo convencen de que está destinado a ser un escritor. En Ginebra entró en relación con los ambientes culturales y políticos de la época, conociendo a Joyce, a Lenin y a Trotsky. Es un joven fino y ecuánime, con ardor de poeta, sofrenado por una poderosa y frígida intelectualidad, con su cultura clásica de filósofos griegos y poetas orientales que le hacen mirar hacia atrás y amar el pasado sin que esto le distraiga de las cosas interesantes que pasan a su alrededor. Es un hombre que observa, que discute cortésmente con sus amigos y desliza entre los círculos conformados por jóvenes. Por jóvenes intelectuales que se han agrupado bajo el nombre de ultraístas. Los nuevos ritmos y los acentos líricos de Vicente Huidobro, el poeta que ejerce gran influencia en este tiempo sobre Borges. El primer libro de Borges aparece en 1923. Su título, Forever, de Buenos Aires. Mi padre me había dicho que cuando escribiera un libro que yo juzgara digno de la imprenta, él me daría el dinero para publicarlo, cuenta Borges, y cito: pero creo que yo estoy en este libro y que todo lo que he hecho después está
entre las líneas en él. Me recomendaron más que me reconozco más que en otros libros, aunque no creo que el lector pueda reconocerme. Pienso que ahí he estado a punto de escribir lo que escribiría 30 o 40 años después. Su amor por los libros y las bibliotecas avanzaban lento como su gradual ceguera. Desde pequeño, Jorge Luis Borges debió utilizar anteojos de gruesas lentes. A partir de 1927 le practicaron 8 intervenciones quirúrgicas para frenar el avance de su enfermedad. Fue en vano. Para mediados de la época de 1950, Borges estaba casi ciego. Con la caída del peronismo vendría el reconocimiento oficial y su nombramiento como director de la Biblioteca Nacional, mientras la ceguera, ya total, lo envolvía en sus sombras en forma definitiva. Borges se convirtió en un conferencista admirado y reconocido por el gran público. Obtuvo en 1961 el Premio Internacional de Literatura, concedido por escritores de Francia, España, Inglaterra, Italia, Alemania y Estados Unidos. Y en el año 1975 se le concedió el título de doctor honoris causa por la Universidad de Oxford. En 1980 obtuvo el Premio Cervantes, el más importante galardón de la literatura en lengua castellana. Repetidamente ha sido candidato al Premio Nobel de Literatura. Ahora tengo el placer de presentarles el poema Límites en la voz de su propio autor. Corre video. Diré el poema Límites. En mi opinión, pero no hay razón alguna para que la opinión del poeta valga más que la de los lectores, este poema es el mejor, o mejor dicho, el menos malo de los míos. Su virtud consiste en expresar algo verdadero y algo que, si no me engaño, no ha sido expresado todavía por la poesía. Límites. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida, a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez, y nunca más, y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado, como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta, y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta, y la vigila cuadrifronte, Jano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente,
no te verán bajar aquella fuente, ni el blanco sol, ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Y bueno, seguimos. Ahora vamos a tratar el tema que siempre nos atrae, porque es nuestro asesor cultural, el doctor Luis Alberto Ambrogio, quien nos trae los poetas homenajeados en este mes de marzo. Va a traer a los poetas de México, y entre ellos trae a uno que es muy importante en la literatura hispanoamericana, que fue también premio Nobel, Octavio Paz. Le dejamos en la compañía del doctor Luis Alberto Ambrogio. Adelante, doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, doctor Ambrogio. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Rosalía, y a todo el equipo de Literatura Visión. Bienvenido a su programa. ¿Cuál sería el tema que nos trae en esta tarde? Bueno, en esta tarde voy a comenzar un acercamiento, una aproximación a tres poetas, grandes poetas mexicanos. Hoy nos vamos a concentrar en Octavio Paz, uno de los más reconocidos del mundo. Luego, en el próximo segmento hablaremos de Sor Juana Inés de la Cruz, y finalizaré con una aproximación a Emilio Pacheco. Felizmente tuve el honor de conocer a dos de ellos, a Octavio Paz y Emilio Pacheco, por supuesto no a Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, pues entonces le escuchamos. Bueno, entonces voy a hablar un poquito de la biografía de Octavio Paz, que es uno de los grandes poetas y escritores del contemporáneo, junto con Pablo Neruda y César Vallejo. Con ellos dos conforman la tríada de grandes poetas que después del modernismo, fueron los líderes de la renovación de la lírica hispanoamericana del siglo XX. Octavio Paz, que recibe el premio Nobel en el año 1990, el primer premio Nobel concedido a un autor mexicano. Ese premio no solamente, galardonea su lírica poética, sino también toda su inmensa e influyente talla intelectual. Se refleja mucho en su producción ensayística. Octavio Paz obtuvo muchísimos premios, también el premio Cervantes, el premio muchísimos premios de los más importantes en la literatura. Él era nieto de un escritor, Ireneo Paz, con quien compartió parte de su vida, porque su padre se unió al ejército y la madre lo llevó a vivir con su abuelo. Y desde un momento muy temprano en su vida, muy precoz, escribió y publicó trabajos en diferentes revistas literarias. Estudió en las facultades de Leyes y Filosofía de la Universidad Nacional, y luego también se involucró mucho en preocupaciones sociales, tanto de que en 1937 realizó un viaje a Yucatán con la intención de crear una escuela para niños trabajadores, y luego
contrajo matrimonio con otra grande escritora, Elena Garro, con quien tendría una hija, y luego se separaron por los años 1950. Es interesante como luego, cuando abandonó sus estudios allí, se fueron con su esposa a París, donde tuvo el gusto de conocer y contacto y mantener muy buenas relaciones con César Vallejo, Pablo Neruda, participó en el Congreso de Escritores Antifascistas de Valencia y permaneció en España hasta finales de septiembre de 1937, donde conoció personalmente a grandes como Vicente Huidobro, Nicolás Guillén, Antonio Machado y otros destacados poetas de la generación del 27 como Rafael Alberti, Luis Cernuda, Miguel Hernández, etc. Volvió a París y luego en 1900 y visitó también Nueva York, y en 1938 regresó a México y allí colaboró intensamente con los refugiados republicanos que estaban llegando a México, especialmente con los poetas del grupo Hora de América. Y luego es interesante, creó en el 1942 una serie de revistas como Tierra Nueva y El Hijo Pródigo, y luego desde finales de 1943, año en el que recibió la beca Guggenheim para estar en los Estados Unidos hasta el 1953. Bueno, es interesante porque en esta época, anterior un poco a esta época, se manifestaba bastante marxista y existencialistas, pero lo fue dejando y se asoció más con un socialismo utópico y sobre todo con el surrealismo, entendido como una actitud vital y en cuyo círculo se introdujo gracias a Benjamín Pérez y principalmente a su gran amigo André Breton. Es interesante porque cuando estuve con él en la Biblioteca del Congreso, que lo conocí unos años antes de que falleciera, a mediados de los 90, precisamente le pregunté sobre este aspecto, por qué él había abandonado su marxismo, etcétera, y es muy interesante. Él también se ejerció en el servicio diplomático de México y estuvo, por ejemplo, en París como funcionario de la embajada entre los años 60 y 61, luego entre 62 y 68 en India, donde conoció a su segunda esposa, Marie Cosette Tramini, con la que se casó en el 1964. Interesante porque en el 1966 se editó con José Emilio Pacheco y Homero Arigis la antología Poesía en Movimiento, que tomó mucha relevancia a lo largo de estos años. Luego se retiró de la actividad diplomática en 1968 en protesta por la política represiva del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz frente al movimiento democrático. La poesía y luego también a partir de esa época ejerció docencias en universidades americanas y europeas, etc. La poesía de Octavio Paz se encuadra en dos géneros, la lírica y el ensayo. No la poesía, porque el ensayo es la parte estadística. Su poesía se encuadra en los terrenos del erotismo, la experimentación formal y la reflexión sobre el destino del hombre. Esta es una de sus grandes preocupaciones. Podemos distinguir tres fases en su obra poética. La primera, el autor pretende penetrar a través de la palabra en un ámbito de energías esenciales que lo llevó a cierta impersonalidad. En la segunda, se encuadra más bien en la tradición surrealista, antes de encontrar un nuevo impulso en el contacto con lo oriental a raíz de su estancia en la India.
Y la última etapa es una trayectoria lírica. El poeta en esta, Octavio Paz, dio prioridad a la alianza entre el erotismo y el conocimiento. Pero, podríamos seguir hablando de su poesía y demás, pero quiero señalar su obra ensayística, porque además de poeta, él fue un gran narrador, un gran ensayista, un gran traductor, editor y un gran impulsor de las letras mexicanas. Escribió, por supuesto, libros clásicos sobre precisamente Sor Juana Inés de la Cruz, etcétera. Y hay dos libros de ensayista que quiero destacar porque son fundamentales para todos los que nos interesa la escritura y la crítica literaria. Uno de ellos es precisamente El arco y la lira, que se publicó en el año 1959, que es una profunda reflexión sobre la creación poética. También ya dije el libro suyo sobre Sor Juana Inés de la Cruz, o Las trampas de la fe, publicado en 1982. Y luego el otro que creo que es sumamente importante es El laberinto de la soledad, que fue publicado en 1950, en que se concentra en la identidad mexicana como un cambio en sus temas realmente. Yo creo que otro libro también importante de su producción ensayística es Los hijos del limo, de 1974, etcétera. Hay muchísimos que podríamos destacar. Lo interesante es que, por ejemplo, Octavio Paz no lo podemos encasillar en ningún movimiento literario. Realmente es un poeta neomodernista en sus comienzos, más tarde se convierte en un poeta existencial, en ocasiones, escribe con tintes de surrealismo, pero, él no echó raíces en ningún movimiento literario, porque siempre estuvo alerta a los cambios que se iban produciendo en el campo de la poesía y experimentando en diferentes formas, así manteniéndose siempre, con una manifestación muy personal y original. Bueno, podría hablar 10 horas, por supuesto, de Octavio Paz, pero ahora voy a pasar directamente a compartir dos poemas que son muy interesantes. El primero se titula Entre ir y quedarse. En el poeta le canta el instante cotidiano, ese en el que el día queda atrapado pensando en volverse noche, ese instante mágico en el que el ser humano que lo contempla, el poeta en este caso, Octavio Paz, se convierte en pausa que contempla. Y pues hay que ver qué pensamientos despierta esa postración, esa experimentación, esa contemplación. Entre ir y quedarse. Entre irse y quedarse duda el día, enamorado de su transparencia. La tarde circular es la bahía, en su quieto vaivén se mece el mundo. Todo es visible y todo es elusivo, todo está cerca y todo es intocable. Los papeles, el libro, el vaso, el lápiz reposan a la sombra de sus nombres. Latir del tiempo en que mi sien repite la misma terca sílaba de sangre. La luz hace del muro indiferente un espectral teatro de reflejos. En el centro de un ojo me descubro, no me mira, me miro en su mirada. Se disipa el instante, sin moverme, yo me quedo y me voy, soy una pausa. Y luego un poema que le dedica a Laura Elena, titulado Niña, y aquí la palabra se revela como dadora de vida, renovadora del aire, y sobre todo cuando se pone en la boca de un ser inocente, germinal, amoroso. Y leo este poema y acabo con esto, simplemente para reflejar esas características de la poesía de Octavio Paz. Dice: nombras el árbol, niña, y el árbol crece lento,
alto deslumbramiento, hasta volvernos verde la mirada. Nombras el cielo, niña, y las nubes pelean con el viento, y el espacio se vuelve un transparente campo de batalla. Nombras el agua, niña, y el agua brota, no sé dónde, brillan las hojas, hablas entre las piedras, y en húmedos vapores nos convierte. No dices nada, niña, y la ola amarilla, la marea de sol, en su cresta nos alza, en los 4 horizontes nos dispersa, y nos devuelve intactos en el centro del día a ser nosotros. Qué lindo. Bueno, pues, muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado esta pequeña referencia a este gran escritor mexicano, Octavio Paz, Premio Nobel. Muchísimas gracias a usted, doctor. Magnífico tema sobre un gran autor. Muy agradecida. Bueno, esperamos tenerle la próxima semana nuevamente con nosotros. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Seguro que sí. Continuando con el orden de nuestro programa, traemos a nuestro querido doctor Jaime Kosak, que nos trae desde Madrid, en sus apuntes literarios, un gran trabajo sobre lo que es la poesía. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes amigos de Literaturavision, doña Rosalía y su equipo. El título del tema de hoy es Babel, ¿no? Que es una reminiscencia de la Torre de Babel, que es un castigo de Dios por el cual hablamos todos lenguas diferentes. Y según la lengua que hablemos, en esta Babel en que vivimos, las reglas cambian y los sentidos, las construcciones gramaticales también. Así el ser en espiral, que se designa exteriormente como un centro, el ser del hombre es un ser desfijado. Toda expresión lo descoloca. En el reino de la imaginación apenas se ha anticipado una expresión. El ser necesita otra. El ser debe ser el ser de otra expresión. Sin embargo, debemos preguntarnos qué prisa tenemos en las designaciones primeras. Se diría que el metafísico va más allá de lo físico. Sin embargo, el futuro suele ser escrito. Algo puede haber sido escrito antes de Cristo o 500 años después y ser actual. Recuerdo aquel poema de Cátulo, Amémonos, lesbia mía, que sin embargo es un poema inmortal y de plena actualidad. O el To be or not to be, el ser o no ser de Shakespeare, que fue escrito hace muchos años, es de plena actualidad y es inmortal. Entonces, lo que pienso es que no se trata de contenidos ni de narraciones, porque no es que varían los temas, sino las escrituras. Por ejemplo, acerca del tema de Edipo, hubo muchos escritores que lo trabajaron. Sin embargo, el de Sófocles, del cual escribió Freud,
es inmortal. Pero no es por la temática, es por la escritura. Entonces, ¿cómo pensar un término como la poética? Podemos comenzar diciendo que el hecho literario y por consiguiente el discurso que se hace cargo de él, en este caso la poética, que presenta el lenguaje como un sistema de comunicación o presenta los hechos sociales como producto de un código, por su misma existencia constituye una objeción, tal vez molesta a ciertas concepciones instrumentales del lenguaje. Esto nos puede llevar a precisar las relaciones entre poética y lingüística. La lingüística ha desempeñado para muchos estudiosos de la poesía, tal como ellos lo entendían, el papel de mediadora con respecto a la metodología general de la actividad científica, incluyendo el estructuralismo, que ha sido y es una escuela más o menos frecuentada. De rigor de pensamiento, de método de argumentación, de protocolo de las disciplinas que son el resultado de una transformación de un mismo dominio. Esto es la filología. Y creo que ya he agotado mi tiempo. Muy bien. Muchas gracias, queridos amigos. Y la próxima vez seguimos con el mismo tema. Gracias. Continuamos. Muchísimas gracias, doctor Cossack, por este trabajo tan importante sobre la poesía. Bien, estamos en una situación de reajuste para nuestro programa de Literatura Visión. Y en este caso hemos querido hacer y traer algunos trabajos que sean del agrado de todos ustedes en un tiempo mínimo para que puedan aprovechar cada uno de los aspectos que trae la cultura y la literatura universal aquí en Literatura Visión. En días pasados, la República de Argentina presentó un trabajo con 4 de sus compañeros de Tucumán y de otras áreas de la Argentina sobre Ricardo Rojas. Debido a la extensión de los videos, no fue posible ponerlos todos juntos y los hemos ido poniendo a pedacitos. Entonces, en el día de hoy terminamos con el cuarto video, que lo hizo la señora, la compañera de allá de la Argentina. Ella es Melina Mose y ella nos trae un aspecto diferente de lo que es Ricardo Rojas. Adelante, corre video. Melina Mose, eres bienvenida y nos disculpas por haberte traído hasta el día de hoy, pero era necesario debido a la cantidad de tiempo y otros compañeros que eran participantes ya agendados para las mismas fechas en las cuales hemos tenido que ir cortando el programa. Muchísimas gracias, Melina, por tu aportación al programa. Adelante, bienvenida. Fue tan significativo el aporte a la cultura que hizo Ricardo Rojas que su nombre y su imagen estaban en una estampilla nacional. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tucumano ilustre, Ricardo Rojas,
nacido en 1882 en nuestra provincia, San Miguel de Tucumán, nuestra ciudad, en el norte de Argentina. Tan ilustre que llevó a revalorizar el patrimonio nuestro propio latinoamericano, a héroes y a elementos del pasado aborigen americano, y en una época a veces complicada, en una época del centenario, donde las luces de Europa, especialmente de Francia, y el perfil imitativo de esa época, de esa generación, lo llevaba a mirar de otra manera la literatura. En este momento surge una gran obra, una obra que se revaloriza y que viene de un pasado célebre de la cultura aborigen incaica, el Ollantay. El Ollantay, que habla de un titán de los Andes, un guerrero, Ollanta o Ullanta, pero también, como otras obras importantes de la humanidad, nos habla del drama, del amor, de la desesperación, de la rivalidad, de aquellos amantes que no pueden estar juntos. Romeo y Julieta, Titana e Isolda, o como el conde Olinos o el conde Niño, en aquel romance que cuenta las desventuras de ese pobre conde que muere por su blanca niña. Aquí, en esta obra propiamente del acervo aborigen, encontramos a Ullanta, el guerrero, el general guerrero, enamorado de la hija del Inca. Ella, la estrella, su estrella alegre, Cusicullú. Él tratará de todas formas de raptarla y de llevarla en sus brazos. Un 29 de julio de 1957 sube a escena en el Teatro Cervantes, Buenos Aires, el Ollantay, una obra que había sido revalorizada por nuestro comprovinciano Ricardo Rojas. Él dirá de su titán de los Andes, como así lo llamó, lo siguiente: la personalidad de Ollantay apareció súbitamente en mi fantasía, como esas figuras de los sueños que necesitan ser descifradas. En la vigilia razonadora la vi diferente de como los eruditos la conocían, con el vigor de los héroes primitivos en quienes se inspiró la tragedia clásica. Esa imagen me obsesionó por mucho tiempo, aclarándose cada vez más en la contemplación de un sentido dramático. Así la dejé vivir en mi mente, y con solo dejarla realizar imaginariamente su destino, su acción, alcanzó las formas del poema. Comprendí luego que se lo debía a América como una restitución, y que, para ello, era menester representar ese misterio con los prestigios del arte. Bien, el Ollantay, obra que procede de aquel pasado legendario, aquel pasado anterior a la llegada de los conquistadores españoles, a una América primitiva, prehistórica, donde aparece el elemento relacionado con la tragedia dentro de los cánones occidentales, con la épica, pero también
con la historiografía propia de América, propia de las regiones ligadas al Imperio Incaico, especialmente de la zona del Cusco. Como una obra que procede de la Vox Populi, vamos a tener variables o versiones diversas de esta historia. En la que más se conoció, tenemos una cuestión de rivalidad que se va a dar en una primera parte, un Ullanta rebelde que rapta a la hija del Inca. Luego tenemos el rescate de la niña, que ya lo vamos a ver al final del primer acto, y comienza el derrotero de Ullanta, que finalmente podrá cumplir su cometido de rescatar o de tener una relación feliz con su princesa al final. Ya no con el padre, con el Inca, el padre de la princesa, sino con el hermano. Esto es importante porque en esta obra, luego de la tortura, de la separación, de la desesperación, pero también de mostrar esa rebelión y ese orgullo del hombre incaico, vamos a ver justamente cómo se llega a un final feliz, donde Ullanta recupera a su mujer y a su hija. La homologación, o sea, de la época colonial, le va dando otros matices, como había dicho anteriormente, pero queda implícito ese sello de ese héroe, ese titán de los Andes, que nuestro premiado doctor honoris causa Ricardo Roja va a rescatar en la obra. Es importante mencionar que en el Ollantay encontramos no solamente como línea principal la temática amorosa, que es, digamos, la base del conflicto, sino también un contexto que hace a la historiografía o a la historicidad. Se nombra, por ejemplo, a el Inca, Pachacutec, y a Tupac Yupanqui, su hijo. Se tiene certeza de la existencia del mismo aproximadamente en 1440, o sea, mediados del siglo XV, anteriormente a la llegada, una época de total prosperidad antes de la llegada de los españoles en la ciudad de Cusco. Incluso se nombra aquello que hace a la vida, a la costumbre, a la arquitectura, a la configuración de la ciudad previa a la llegada española. En un estudio de un investigador tucumano llamado Adolfo Colombre, se habla de la tragedia como una forma de teatro en la cultura incaica. Vamos a ver que dentro de la cultura también encontrábamos un gran poeta, que era un poeta sacerdote que también regía el culto, o sea, el acto religioso, llamado Amauta, mientras que también existía un poeta popular llamado Arabec.
vamos a ver que también se trató de conciliar en esto de tratar de homologar la cultura de Occidente con la cultura propia de los aborígenes, o sea, anterior a la colonia. Se trató de homologar la comedia y la tragedia, que eran los dos géneros nobles que había considerado Aristóteles en el siglo V a.C., en la primera obra crítica llamada La Poética. En esta obra justamente se hablaba de la tragedia y los cánones de la tragedia, y se trata de relacionar con lo nombrado como Huanca, y en el caso de la tragedia, y Aranguay en el caso de la comedia. Pero no tenían características idénticas, ya que en lo que se consideraba la tragedia tenía un ámbito propicio para cantos, danzas. A veces eran cantos que imploraban con un matiz lastimero la presencia de españoles en una etapa posterior, pero a veces también, y especialmente en lo que se llamó comedia, el Aranguay, teníamos también el coro juvenil, la danza, que acompañaba los actos festivos, los fastos propios de la cultura incaica. También, relacionado con esto, vamos a encontrar la lírica, distintas expresiones líricas que también convivían con el hecho teatral. El huahuaqui, por ejemplo, era un canto coral entonada en las fiestas, días de luna, se le cantaba a la luna, los coros juveniles, o sea, un canto festivo. El yarabí, una poesía netamente amatoria. El huaguay, en cambio, era un lamento, tal vez una elegía por la muerte de alguien o la pérdida de algo. El huayno, que tenía las características de la época y y ese sentido heroico del personaje. Todos estos elementos hacían a una cultura propia que luego sufrió la transculturación a partir de la evangelización, a partir de la imposición de otra lengua, el español, el castellano, la lengua invasora, y a partir de la imposición de la cultura española y de la religión cristiana. Este proceso nos lleva a dar ciertas concepciones como la barbarie o la civilización. Ahora traemos los estelares de Literatura Visión. Pero antes, los anuncios de Alba Lerny. Adelante, por favor. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas. Todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros
y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bien, como les dije, traemos los estelares de Literatura Visión, y estos estelares tienen algo de especial. Y les diré, en días pasados se abrió y se firmaron los acuerdos con Israel para crear la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional allí. En esta ocasión se habló y se dijo y se tomó un poquito de conversación para que ustedes tuvieran noticia de lo que estaba sucediendo en la academia. Pero en el día de hoy, en estos estelares, tenemos el honor, el placer de ver y comunicarles a ustedes estos videos que nos envió su presidente, el doctor Ernesto Kahn, que es el presidente de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional allá en Israel. El doctor Ernesto Kahn ha podido crear su directiva con un grupo muy interesante de personas muy importantes dentro del campo literario. No obstante, en el día de hoy, ellos se pudieron reunir, pero no fue posible que todos estuviesen presentes. En este caso, tenemos a la señora que es la primera vicepresidente, la señora Bella Clara Ventura, que nos va a leer algunos fragmentos que ella ha preparado para su presentación. También tenemos la señora Mina Will, que es la segunda vicepresidente, con una pequeña presentación que ha traído también para este día tan importante al recibir su cargo como vicepresidente segunda. Y finalmente tendremos a la señora Juana Umansky, que es vocal en otros casos y en otros grupos de la academia, sería canciller. En este caso, Juana también nos trae un escrito hecho por ella, y en este caso también para recibir el cargo de vocal de la academia. Este grupo, presidido por el doctor Ernesto Kahn como presidente, ha traído un programa tan especial que ustedes van a disfrutar. De todas formas, no voy a tomarme un segundo más para poderle dar el tiempo completo a estos señores que han hecho un trabajo excepcional, y ustedes me lo van a decir. Al final de esta presentación también tendremos un poema recitado por el doctor Ernesto Kahn. Muchísimas gracias, bienvenido a este grupo, a la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, bienvenidos a Literatura Visión. Un fuerte abrazo virtual para todos y cada uno de ustedes, y mis saludos cordiales para el doctor Ernesto Kahn, que ha preparado este grupo con tanto cariño, tanto amor, personas tan importantes, tan especiales, y ustedes, los que pertenecen a estos grupos que están constantemente viendo los programas de Literatura Visión, me van a dar la razón en sus comentarios que este trabajo del día de hoy, del capítulo Israel, es algo sumamente especial. Gracias, bienvenidos a todos, y aquí, como siempre, cerrando el programa de Literatura Visión con un fuerte abrazo, un cariño siempre sincero. Vamos y seguimos por más. Gracias a ustedes. Yo soy el profesor Ernesto Kahn, médico, poeta y pintor, presidente del capítulo Israel de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional.
Por medio de este video tengo el agrado y honor de presentar este capítulo. Presidente, el que habla, vicepresidente primero, Bella Clara Ventura, vicepresidente segundo, Mina Weil, directores ejecutivos, Margalit Chalman y Sara Strasberg-Dayan, vocales, Juan Umansky, Adi Yagur, Yael Pribuda Beret y Jacobo Bigman. Debido a la pandemia de coronavirus, hoy estamos presentes 4 miembros. Como introducción a este video, vaya mi agradecimiento a la Academia por la constitución de este capítulo en Israel, y lo hago en forma de poema, arte mayor en decasílabos y rima consonante ABC, ABC. Grande y bella es esta distinción que nuestra Academia nos concede, el ser capítulo en Israel, gozar literatura, visión, y hoy este video de tal sede con sentimientos de leche y miel. En este video hoy presentamos Mirando por encima, como decimos abuelo de pájaro, y sucesivamente los siguientes temas que en el futuro debemos profundizar, obviamente. Primero, la literatura hebrea, origen, características, géneros y obras, que va a estar presentado por Mina Weil. Renace el hebreo en el Estado de Israel, por mí mismo. La literatura española en Israel, por Juan Umansky. El lugar de la lengua española en Israel, por Bella Clara Ventura. El idioma judeo-español o judeo-español ladino, por mí mismo. Soy Mina Weil, vicepresidente segundo. Lo que voy a leer ahora es algo que mandó Sara Strasberg-Dayan, que no puede estar presente hoy. Habla de la literatura hebrea, origen, características, géneros, obras. Estimados y estimadas miembros de la Academia, aunque no pueda participar activamente en este vídeo por razones de salud, deseo expresarles mi agradecimiento por haberme aceptado para formar parte en vuestra institución. Es un honor para mí, Sara Strasberg-Dayan. A la pregunta, ¿qué es la literatura hebrea? Yo contestaría que es la base de la civilización hebrea y de la identidad del pueblo de Israel y de su cultura, una de las más antiguas de la humanidad, con alcance universal. Esta literatura ha sido creada durante más de 3000 años a partir de los 24 libros de la Biblia hebrea, en hebreo, el Tanaj, siglas de los nombres de sus 3 partes, Torah, profetas y escritos. Entre estos últimos cabe destacar el Cantar de los Cantares, los Salmos y Proverbios. Esta literatura se siguió desarrollando en los escritos de los sabios talmúdicos y de todos los rabinos, poetas y filósofos que desde la época medieval hasta la moderna siguieron creando este mundo hasta llegar a los escritores hebreos contemporáneos en Israel. Para aclarar mejor el tema, me remito a la explicación de uno de los mejores escritores israelíes, fallecido hace 3 años, Amos Oz. En el libro que escribió con su hija la profesora Fanny Salzberger Oz, publicado en inglés en el año 2012, Jews and Words, Judíos y Palabras, señala Oz que la identidad judía, la identidad del pueblo de Israel y de su cultura, no es biológica, sino que está formada por palabras habladas y escritas, transmitidas oralmente y a través de los libros escritos durante miles de años en hebreo, a partir del Tanaj. El libro que Oz analiza como texto literario y como un libro impresionante que nos emociona, así como lo hacen las grandes creaciones de Homero, Shakespeare y Dostoyevsky. Según Amos Oz, el libro del Génesis, el libro de Isaías y los Proverbios son nuestras pirámides, nuestra muralla china, nuestras catedrales góticas. Ellos se elevan con toda su grandeza a través del tiempo y han generado muchos herederos, desde la Mishnah, el Talmud,
hasta la ilustración hebrea, desde la poesía española medieval hasta la literatura hebrea moderna, desde Gotthold Lessing hasta William Faulkner. Estas fuentes excelsas alimentan a todos sus sucesores y lo seguirán haciendo en las siguientes generaciones. Es decir, que según Oz, los libros sublimes de la literatura hebrea no solo son y seguirán siendo significativos para el pueblo y para la civilización que se formaron por su inspiración, sino también para todo ser humano que los lea, así como pasa con los escritos de Homero, de Shakespeare y de todos los grandes escritores de la humanidad que plasmaron en sus obras contenidos de valor universal. Y aquí termina Sarah Strasberg-Dayan. En el siglo X, gracias al mecenazgo de Hesdey, Ibn Sabrut, 915-970, se funda en Córdoba una escuela centro de interpretación del Talmud, que se convirtió en un centro importante cultural del pensamiento y arte judíos. En el siglo X, XI y XII, destacaron algunos poetas, gramáticos y escritores litúrgicos, por ejemplo, Dunas Ben Labral, que renovó la métrica de la poesía árabe para escribir poemas en hebreo, Ibn Abitur, que se especializó en poesía sacra, Samuel Ben Agreya o Salomón Ben Gavirol, que escribieron poesía sacra y profana. Yehuda Halevi, 1075-1161, escribió las Siónidas, composiciones poéticas cuyo tema es el amor a la tierra de Israel y a Dios. Abraham Ben Ezra, 1092-1167, poeta sacro, es conocido por el conjunto de elegías donde se lamenta por la decadencia de los obreros en España. Muchos autores escriben lenguas de los países donde viven, pero sobre todo en el siglo XIX comienza un movimiento por recuperar el idioma hebreo. Es así que Abraham Mapu, 1808-1867, de Lituania, escribió dos novelas, El amor de Sion y La culpa de Samaria, obras que inauguraron la novela moderna hebrea. En el siglo XX influyeron los poetas Haim Nachman Bialik y Naftali Herz Imber, que se consideran los más representativos de la incipiente literatura israelí. Para tener una idea, el himno nacional de Israel, el Atikva, fue un poema de Naftali Herz, 1856-1909, que escribió para celebrar la fundación de Petah Tikva, uno de los primeros asentamientos judíos en la región de la Siria otomana. Lo adoptaron como himno sionista y en 1948, cuando se crea el Estado de Israel, pasó a ser el himno nacional. Renace el hebreo, Estado de Israel, orígenes literarios, Eliezer Ben Yehuda. Pese a que el Estado de Israel se fundó en 1948, la literatura de este país comienza en los años 1880 y 1900, a medida que las primeras inmigraciones proto-sionistas comienzan a concentrar la población judía en Palestina. Fue durante dichas décadas cuando apareció el primer gran lingüista israelí, Eliezer Ben Yehuda. Ese fue el pionero judío que se trasladó hasta Palestina a fines de la década de 1880. Fue el primero en rescatar el hebreo en su función de lengua ritual para devolverlo al mundo de las lenguas vivas, las lenguas habladas. Así se propuso hablarle a su mujer solo en hebreo para reforzar la práctica del semi-abandonado idioma y tratar de provocar un renacimiento. El éxito fue innegablemente rotundo. Pronto el hebreo se extendió como lengua característica de los kibbutz israelitas y más tarde como símbolo de identidad del pueblo israelí. Voy a leer un pequeño poema, o sea, unas estrofas nomás, del poema del poeta nacional de Israel, Haim Nachman Bialik,
1873-1934. A un pájaro. Imaginen que este pájaro es el pueblo de Israel. A un pájaro. Bendito sea tu regreso, pájaro amable. Desde las tierras templadas hacia mi ventana. Cuánto ansió mi alma por tus melodiosos trinos. Cuánto en el invierno abandonaste mi morada. Canta, pájaro hermoso, cuéntame maravillas de los países lejanos. ¿Acaso allí en la tierra templada y hermosa abundan también las penas, las calamidades? ¿Acaso me traes buenas noticias de mis hermanos de Sión, de mis hermanos tan alejados y a la vez tan próximos? Ay, hermanos felices, ¿acaso pueden sospechar que yo, infeliz de mí, he de soportar tales quebrantos? Pero ni el llanto ni las lágrimas pueden ser mi bálsamo. En ningún modo ellos podrán curar mis heridas. Ya mis ojos exhaustos de llorar se han secado, llenándose el odre de las lágrimas. Hace tiempo que mi pobre corazón ha sido pisado como hierba, consumiéndose ya las lágrimas. Pasaron ya los plazos y no adivino el término para mi dolor. Bienvenido sea tu regreso, pájaro hermoso, suaviza tu voz y en cánticos prorrumpe. Dice el autor Maite Ayala, a mediados del siglo XX, los escritores Aaron Apperfeld, Abraham B. Yoshua y Amos Oz, que ya ha comentado Mina en su parte, han abierto los horizontes para numerosos escritores emergentes de Israel, tanto en narrativa como en poesía. Pero este es un tema que se escapa al objetivo de este video y esperemos tratarlo en otros videos. Yo soy Juana Umansky, soy vocal del grupo perteneciente a la Asociación de Escritores en Lengua Castellana y ahora también a la nueva institución americana a la que nos hemos asociado. Bien, voy a hablar sobre la literatura española en Israel. La lengua española se imparte en casi todas las universidades del país como asignatura que otorga créditos para la obtención del primer, segundo o tercer título, y dependiendo de la carrera puede ser optativa u obligatoria. En la Universidad de Tel Aviv tiene el Instituto Sverdlin de Historia y Cultura de América Latina y el Departamento de Lenguas Extranjeras con gran actividad en el idioma español, la historia de América Latina y su cultura, etc. La Universidad de Haifa, la convivencia entre las tres culturas de España, inmigración argentina a Israel, literatura medieval, etc. La Universidad de Bar Ilan, con su Instituto Internacional Salti de Estudios Ladinos, el idioma, el judeo español y su literatura. El Departamento de Literatura Comparada con Estudios del Quijote y el Judaísmo y el Departamento de Traducción de IAL Español. Universidad Hebrea de Jerusalén, con su Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos, que se enfoca en historia, literatura, idiomas y cultura de América Latina, el Caribe y la península ibérica. Es decir, más de 20 países en que se habla español, portugués y catalán. Es la única institución académica de Israel que ofrece programas de BA, MA y PhD en dichos estudios. Desarrolla intensos estudios en la historia de España y América Latina,
semiótica y teoría literaria, literatura latinoamericana, literatura española medieval y de la Edad de Oro, literatura latinoamericana y el judeo español. La Asociación de Hispanistas de Israel es una asociación que tiene por finalidad el desarrollo y difusión de los estudios hispánicos en Israel, el intercambio de información científica entre sus miembros, la organización de congresos trianuales y de cursos y jornadas, la publicación de actas de dichos congresos, el estudio de asuntos de interés común referentes a las lenguas, las literaturas peninsulares, iberoamericanas y judeo-españolas, y de los aspectos culturales relacionados con ellas, la colaboración con la Asociación Internacional de Hispanistas y con las diferentes asociaciones nacionales de hispanistas. El Instituto Cervantes de Tel Aviv. El Instituto Cervantes, cuya sede se encuentra en Tel Aviv, en Israel, es una entidad sin ánimo de lucro creada por el gobierno de España en 1991. Su misión es promover la enseñanza del español y de las lenguas cooficiales de España, así como contribuir a la difusión de la cultura de los países de habla hispana. Además de los cursos de lengua, el Instituto Cervantes se ocupa de la difusión de la cultura española. En los programas del Instituto Cervantes se ofrecen distintas actividades relacionadas con el idioma: teatro, danza, música, etc. La Biblioteca Camilo José Cela es una institución muy importante con sede en Tel Aviv. Fue fundada en junio de 1998. En noviembre del 2005, la biblioteca fue reinaugurada oficialmente con el nombre de Premio Cervantes y Premio Nobel de Literatura. Camilo José Cela, en esta institución, el objetivo es contribuir al disfrute y al estudio de las lenguas y las culturas de España y Latinoamérica, así como ser un punto de apoyo y referencia para estudiantes, profesores, investigadores e hispanohablantes residentes en Israel. Asociación Israelí de Escritores en Lengua Castellana. Fundada el 17 de diciembre de 1985 en Jerusalén, la Asociación Israelí de Escritores en Lengua Castellana, AIEL, tiene el propósito de estimular y promover la creación literaria en castellano en Israel. Es una organización autónoma sin fines de lucro y apartidaria. Son miembros de AIEL los hispanoparlantes, creadores en todas las áreas de la literatura. Soy Vera Clara Ventura, vicepresidenta número 1 de esta bellísima Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Y les voy a hablar del primer lugar de la lengua en Israel. Israel es un estado con dos lenguas oficiales, el hebreo y el árabe, a su vez formado por sus sucesivas olas inmigratorias y por lo tanto una comunidad multicultural consciente de la importancia de hablar lenguas extranjeras y expuesta en su vida cotidiana a más de un idioma. Desde la creación del Estado de Israel ha habido siempre una comunidad de hispanoparlantes oriunda en su mayoría de Hispanoamérica y en menor medida de España, lo cual ha crecido de manera significativa desde el año 2002, en la actualidad en un 2.3% de la población. Si bien se trata de una comunidad que se adapta relativamente rápido al país, aprende el idioma y se integra al mercado laboral, existen varios medios de comunicación israelíes en español, algunos de larga data, como el Seminario Aurora, y otros de reciente creación, un periódico digital y de 3 estaciones de radio por internet.
Además, desde 1990 se transmiten telenovelas de América Latina con un gran éxito y una clara repercusión en diversos ámbitos más allá de la lengua. En la publicidad, por ejemplo, se percibe una creciente presencia del español en campañas publicitarias de varios productos alimenticios, cosméticos, bancos, entre otros. En los actores se les oye hablar en español con subtítulos en hebreo. Esto demuestra que evidentemente hoy en día el español en Israel vende. No se debe olvidar que hay también hablantes de judeo-español, unos 100.000 en la actualidad, originarios de países del antiguo Imperio Otomano, del norte de África, quienes también forman parte del hispanismo en Israel. La lengua española se imparte en todas las universidades del país y en numerosos colegios universitarios. En la mayoría de estas instituciones, esta asignatura otorga créditos para la obtención del primer, segundo o tercer título y dependiendo de la carrera puede ser optativa u obligatoria. Yo les mando un abrazo muy especial desde Israel y agradezco esta nominación. Nos honra muchísimo ser parte de la academia. Bueno, precisamente yo, continuando lo de Vela, voy a hablar del idioma judeo-español llamado ladino, que es una variedad dialectal del castellano que hablan los descendientes de los judíos expulsados de la península ibérica en el siglo XV. Idioma de resonancias medievales que acompañó a los judíos expulsados de España en su periplo por el Viejo y el Nuevo Mundo. El vicepresidente de la Autoridad Nacional del Ladino, Moshe Saúl, comentó: el judeo-español, sefaradí, judesmo o españolit es una lengua que tiene un número excesivo de denominaciones. Los propios sefaradíes lo llaman ladino, a pesar de que en castellano esta palabra tiene una connotación un poco negativa. Bueno, el número de hablantes de judeo-español en el mundo, no solo en Israel, ronda a los 150.000. En Iberoamérica hay comunidades donde el ladino y las tradiciones sefaradíes han sido parte integral de la historia y la cultura de países como Ecuador, Perú, Puerto Rico, Chile, Cuba, México, Colombia, Bolivia, Argentina, Brasil y Guatemala, entre otros. En Israel se mantiene una revista judeo-español editada por la Autoridad Nacional del Ladino, en ladino por supuesto, y una emisión semanal de radio en la emisora Kol Israel, que es la radio nacional del Estado de Israel. Igualmente, Radio Exterior de España, emite el programa Voces de Sfarad, que recientemente cumplió 20 años en el aire. Se acuerda la creación de la Academia Nacional del Judeo Español en Israel. Esto se dijo el 20 de febrero del año 2018. La Convención Académica del Judeo Español, celebrada en Madrid con un objetivo conciso, hoy podemos anunciar que ha llegado a la conclusión que todos perseguíamos: el compromiso de acuerdo por el cual continúa el proceso tendiente a la constitución en el Estado de Israel de una Academia Nacional del Ladino. Con estas palabras, el director de la Real Academia Española, RAE, y el presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, Darío Villanueva, ha anunciado en rueda de prensa la creación de una Academia del Judeo Español y esa academia ya está funcionando. Queridos amigos, vamos llegando al final de este video dedicado a todos nuestros queridos amigos de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, dedicado a todos, a vosotros, dedicado a nuestra presidente Rosalía de la Soledad, con mucho amor y con mucha alegría. Nos vamos a terminar con una canción en este idioma precioso y dulce que es el ladino, dedicado
a los bilbilicos. Los bilbilicos son los ruiseñores de la isla de Rodas, transmitida oralmente, y lo canta Yoram Gaon, un fantástico cantante de Israel. Los bilbilicos. La rosa enflorece en cantan, suspiran del amor, cantan, sospiran del amor y la pasión me mata, no llego a mi dolor y la pasión me mata, no llego a mi dolor. Los bilbilicos son los ruiseñores que le cantan a las rosas que florecen en el mes de mayo. Los bilbilicos suspiran del amor y la pasión me mata. Bilbilicos cantan en el árbol de la flor. Los bilbilicos cantan en el árbol de la flor. Debajo se acercan los que sufren del amor. Queridos amigos de Literatura Visión, hoy quiero traer un soneto, un poema soneto que hice hace muy poco, y 3 cuadros que están relacionados con el poema. El tema es el erotismo, y entonces yo pensé que el erotismo se adaptaría muy bien a un soneto clásico, los del tipo de Rubén Darío, y lo he llamado Hipnotizado por ti, fruta prohibida. Tus ojos en juego de girasoles reflejan el tesoro del dorado, se meten en mi sangre cual tornado, ciegan mi mesura y pierdo roles. Son mi droga de húmedos alcoholes los que me incitan a ser en pecado. Por ti, tersa piel, marrón bronceado y deliciosas frutas en bemoles. ¿Qué no dar para beberme tu esencia y seas perla seductora, imperio, y yo ser todo fuego en tu presencia? Ah, el tenerte en noches de misterio, tules de pecadora transparencia y aromas de pasión con saumerios. En este soneto yo he utilizado los clásicos versos de 11 sílabas, y cuando han habido sinalefas, respeto todas las sinalefas. Pues bien, este soneto me dio a mí lugar, en su tipo de erotismo, de presentar este cuadro, que es un cuadro muy abstracto, a muchos les va a recordar a Picasso.